Ok, bueno, ¿cómo estamos? A pedirte de que me ayudes hoy un poco con el tema del chat para poder que no se me escape nada, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos, feliz viernes. Está de más recordar lo valioso que es que un viernes a esta hora estemos dedicando tiempo a la formación y a hablar de temas que quizás no son tan cotidianos ni tan recurrentes ni de los que se habla tanto como se debería. Hoy vamos a hablar un poco de cultura ciudadana, no tanto de derechos humanos como dice la presentación, porque no es el objetivo de la clase. Sin embargo, bueno, como verán, tienen un poco que ver o bastante que ver ambos temas, y la idea es que al final entendamos que no hay cultura ciudadana ni democracia ni derechos humanos, sino sea uno o lo otro, de la mano. Entonces, bueno, en ese sentido, un minuto. Ok. Lo primero que les preguntaría, o lo primero que les explicaría es la diferencia entre un humano o de los tipos de existencia que hay. ¿Okay? Obviamente, no nos pongamos creativos a hablar que sí, de los extraterrestres o qué sé yo, porque obviamente es algo que, bueno, que aún por lo menos no conocemos. Pero es importante que entendamos muy bien para poder hablar antes de lo que es un ciudadano, de lo que es una persona, de los tipos de seres vivos que básicamente existen. Es algo que lo hemos visto desde el colegio y lo sabemos muy bien, pero a veces se nos olvida y tendemos a igualar quizá a un ser humano con un animal. ¿Okay? Y aquí la idea no es tampoco decir que el ser humano es infinitamente superior, sino que lo importante es que entendamos que somos diferentes, ¿okay? Que tenemos unas características propias como seres humanos y que más allá inclusive de diferenciarnos de los animales, tenemos que recordar en todo momento que todos los seres humanos tenemos estas condiciones. ¿Okay? Pero bueno, muy bien, básicamente hay un primer nivel, y esto va a ser muy breve, que son las cosas inanimadas, puede ser una piedra, un objeto, tierra, agua, lo que sea. Esto obviamente no tiene como tal vida propia, ¿ok? No tiene por tanto no puede realizar por tanto ni actos humanos ni actos del hombre. Vamos a hablar de lo que son los actos humanos y los actos del hombre. Vale. Les pido que hoy, porfa, si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, lo hagan. Además del chat, pueden literalmente prender el micrófono, interrumpirme, porque no puedo ver tanto el chat por estar viendo la presentación y por poder compartir pantalla. Entonces, luego hay un segundo nivel, que es el nivel del reino vegetal, por decirlo así, que ya sabemos, se nos ha dicho, que tienen vida, que pueden realizar cosas muy limitadas, pero también sabemos que hay otras características que tienen animales y los humanos que no tienen una planta o una mata, por decirlo de una manera mucho más coloquial. Luego vienen los animales, que son de muchísimos tipos, muchísimas razas también dentro de los mismos tipos, por lo menos en el caso de los perros y los gatos, u otros animales. Y que sí es verdad, y tenemos que tener claro que hay, y se ha demostrado que hay animales que tienen ciertos niveles de inteligencia. ¿Okay? Así que hablar de que los animales no tienen inteligencia es una media verdad, porque no es verdad que todos los animales no tengan inteligencia. Si la tienen, es mucho más limitada en principio que la de cualquier humano, y por tanto no tienen algo, que es lo que nos hace al final humanos, que es de lo que ya les voy a hablar brevemente, si bien esta no es una clase de persona humana, que es la dignidad. Entonces, bueno, los seres humanos básicamente, sin importar si somos blancos, negros, morenos, verdes, o sea, no importa, o sea, hombres, mujeres o de cualquier género, de cualquier religión, de cualquier nacionalidad, tenemos un elemento en común, que aquí va de nuevo el concepto de los derechos humanos, muy de la mano, que es básicamente el concepto de la dignidad humana. Y la dignidad humana es básicamente esa característica que nos diferencia de los demás seres vivos y que nos iguala. ¿Okay? Con esto, los seres humanos, si algo tenemos es que somos completamente diferentes y diversos. Cualquier ideología política o planteamiento utópico que
pretenda igualar al ser humano en la totalidad va a fracasar. ¿Por qué? Porque el ser humano es distinto. Nosotros pudiéramos hacer un ejercicio en este momento, en esta sala, y nos daríamos cuenta de la diversidad de intereses, potencialidades, capacidades y actitudes que nosotros tenemos. Pero algo que todos tenemos en común es la dignidad humana. Y la dignidad humana, que nos suena tan complicado, tan bonito, no es otra cosa que la suma de tres cosas. Es lo que a veces los filósofos griegos denominaban el alma: la libertad, la inteligencia y la razón. ¿Okay? Y va más bien en el orden distinto al que lo dije. Es decir, lo primero es la voluntad. La voluntad es la capacidad de poder escoger algo, poder dejar de hacer algo o hacer algo que no queremos. Es decir, es poder dominar nuestros impulsos, algo que los animales no pueden hacer. Si un animal tiene hambre o quiere hacer algo, muy probablemente no va a poder dejar de hacerlo. Luego, tenemos, además de la voluntad, tenemos la razón para poder pensar y entender bien lo que hará y lo que determinará nuestra voluntad. Entonces, fíjense cómo podemos pensar lo que hacemos, pero también controlarlo. ¿Ok? Y esas dos cosas nos hacen el concepto que tanto repetimos y hablamos, que es la libertad. Por tanto, la libertad no es otra cosa que la capacidad de poder escoger. No es más nada que eso. La libertad no es hacer todo el tiempo lo que queramos. Hay una confusión ahí gigantesca con el término o con lo que es el libertinaje. Pero bueno, tampoco esta es una clase para hablar de esos conceptos filosóficos, pero sí es importante que tengan esto claro para poder hablar luego de lo que es un ciudadano. Muy bien. Entonces, la primera pregunta, me gustaría que alguien prenda el micrófono y la responda es si todos los humanos son ciudadanos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, Jeremy, ¿cómo estás? Bien, chévere. Pues Ok, deberíamos todos ser ciudadanos, aunque en la ok. práctica no sea así, porque sé de países en el Medio Oriente y demás en donde mantienen todavía leyes bastante conservadoras en donde las mujeres no son consideradas ciudadanas, por ejemplo. Ok, muy bien. Entonces, Muy pues interesante. sí, deberíamos todos ser ciudadanos, porque al final del día todos somos seres humanos y pues si yo soy mujer o hombre o cualquier género dentro de ese espectro, no hace que yo valga más o menos que la otra persona. Entonces todos deberíamos ser ciudadanos. Perfecto. Muy bien. Creo que tienes la mano levantada, Isabel, y avanzamos. ¿Qué piensas tú, Isabel? Creo que la ciudadanía parte más allá de la simple condición de ser humano. ¿Por qué? Porque la ciudadanía también parte de todos los valores y toda, todos aquellos cumplimientos de normas y reglas que hace a un ciudadano poder convivir en sociedad. Aparte de, no es lo mismo la ciudadanía que la sociedad. Nosotros como ciudadanos deberíamos componer a esta sociedad, pero considero que no todos somos ciudadanos porque ahí, en mi perspectiva, la parte de llamarnos ciudadanos va más allá de solo ser un ser humano, una persona que vive en un territorio determinado. ¿Por qué? Muy bien. La parte cívica de una persona se puede perder cuando sus acciones no están como generando un bienestar común, porque en mi perspectiva, por lo menos una persona que comete un delito, que comete acciones ilegales y demás, no deja de ser persona, no deja de ser humano, pero puede ser que su rol de ciudadano dentro de la vida pública y el ámbito de un país, no solo en la vida pública, pero dentro del movimiento de un país, no sea tan factible en Ok, mi consideración. muy bien. Isabel acaba de dar una clase de ciudadanía, así que la vamos a invitar a la corte que viene. Excelente, Isabel. Ya vamos a hacer algunas consideraciones sobre lo que ustedes dijeron. Vamos a pasar con Roberto para poder avanzar, pero muy pertinente lo que han dicho las dos. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Por aquí Roberto Rodríguez. Hola.
¿Cómo estás, Roberto? Eh, para mí no todos somos ciudadanos, porque bueno, ya yo he visto varias veces la clase de ciudadanía Yo estaba contigo, haciendo pero para, spoiler. sí, sí, para mí no todos somos ciudadanos, principalmente porque como personas tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y en el momento en el que una persona no cumple con los deberes de cierta localidad o sector, deja de ser ciudadano, porque para reclamar derechos también tenemos que tener deberes. Eso es todo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, por aquí empiezan dice haciendo spoiler. Fíjense, varias cositas, y me gusta porque empiezan a salir varias cosas de las que yo quiero hablar hoy con ustedes, más que hablar de temas conceptuales. Bueno, lo primero es que fíjense cómo lo que yo les hablaba ahorita de la dignidad humana y lo importante de reconocer que todos somos humanos y que todos somos iguales en ese mínimo común, más allá de nuestras diferencias, capacidades, es, tiene muchísimo que ver con el concepto de ciudadanía, porque sin ese concepto de dignidad es imposible hablar de ciudadanía. Y tampoco fuera posible hablar de ciudadanía si no hablamos de democracia, porque la democracia es el régimen que entonces deja de limitar, tal y como decía Harold, ese concepto o esa condición o cualidad de ciudadano a un grupo determinado. Por ejemplo, en la antigua Grecia solamente eran ciudadanos, más allá de que no podemos menospreciar lo valioso que fue que un grupo de personas 400 años antes de Cristo conocieran la idea de la igualdad y la soberanía política, ya fue muy valioso. Sin embargo, esa comunidad política o ese carácter de ciudadano era muy limitado. Vean cómo hoy, en el pleno siglo XXI, si bien nos falta mucho por avanzar, ya el carácter de ciudadano no se restringe nada más a hombres, las mujeres también pueden votar, también pueden participar, también pueden ser electas, y acabamos de ver el ejemplo y testimonio de Angela Merkel saliendo del poder luego de muchos años, de 16 años. Y eso habla de cómo la democracia ha abierto el margen de participación y en la condición de ciudadano mucha gente. Pero algo que quiero aclarar es que no todas las personas necesariamente son ciudadanos. Y aquí no vamos a entrar a hablar de lo que es los apátridas, nada de eso. ¿Qué es lo importante? Que si nosotros, por ejemplo, yo el día de mañana decido irme a vivir a otro país donde yo no tengo una nacionalidad, yo no pertenezco a esa comunidad política. ¿Okay? La condición de ciudadano es una condición especial que gracias a la democracia se ha vuelto universal y, como su nombre lo dice, democrática. Es decir, que la mayoría de las personas que reúnan unas condiciones muy mínimas pueden participar en la vida pública. La medida en que un Estado sea más democrático, esa condición es mucho más abierta. ¿Okay? Otra cosa que es importante que vayamos aclarando desde ya es que la democracia no es, perdón, la ciudadanía no es un concepto, al menos jurídicamente, valorativo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de democracia o de ciudadanía o de liderazgo, darle una carga valorativa, ética y moral. ¿Ok? Y la verdad, y aunque suene duro y les pueda parecer contradictorio, al menos jurídicamente es tan ciudadano como ustedes que están un viernes a las 3 de la tarde escuchándome a mí decir cualquier disparate, como el que el día de las elecciones se va a la playa, que tiene la misma cédula y tiene los mismos derechos que usted. Otro tema es si esa persona hace uso de sus derechos y si esa persona hace, además, cumple sus deberes. ¿Okay? Eso es otro debate y eso tiene más que ver con la cultura ciudadana. Por eso nos gusta diferenciar tanto el concepto de ciudadanía que el concepto de cultura, de cultura ciudadana. Porque sería una tontería decir a la gente que tiene que ser ciudadana, ya la gente es ciudadana. El problema es que no está ejerciendo esa cualidad de la manera correcta. Y entendemos que el ejercicio de la ciudadanía de una manera correcta es algo que fortalece y hace sostenible la democracia. ¿Okay? No sé si lo van viendo, lo van hilando, pero no creamos que el concepto de la ciudadanía se restringe a una gente que se parece como unos superhéroes, que son buena gente y hacen cosas así. Ojalá todos fueran así, pero son tan ciudadanos como ellos los que no hacen literalmente nada. Y ahí está el reto y por eso vuelvo a la lámina anterior, de entender en Venezuela que no podemos vivir y ser ciudadanos que se parecen más a unos habitantes que están en el país como turistas, donde, bueno,
no se preocupan por lo que pasa. Eso es parte del reto, ¿ok? Fíjense, entonces eso es parte de lo que venía hablando justamente, que el Estado ha ido evolucionando, y lo importante que se queden acá es que a medida que el Estado ha ido evolucionando, el concepto de ciudadanía y los derechos a los que tienen o a los que están llamados las personas se han ido aumentando y reconociendo, entendiendo que además los derechos humanos son progresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un estadio final o un momento final en donde los derechos humanos van a estar completados, porque van evolucionando, van mejorando para garantizar cada vez más la dignidad humana de las personas. Entonces, ¿Puedo decir algo acá? claro, adelante. Con respecto al que mencionabas que los derechos humanos son progresivos, existen 3 generaciones de derechos humanos precisamente por eso. Claro, La primera generación, bueno, los que van intrínsecos a las necesidades humanas, o sea, derecho a la vida, derecho a la alimentación, o sea, todo lo que te da una condición de vida digna. Luego vienen los que van a permitirte vivir en sociedad, que ya, bueno, hablamos de la educación, la identidad, todo el tema de los refugiados y demás. Y ahorita una tercera ola que nació con el auge del Internet, porque el Internet y la era digital se volvió un derecho humano, por eso, por el tema de la globalización, y al ser la globalización automatiza procesos, o sea, la inmediatez es muy rápida por todo el tema del Internet, y por eso hasta ahorita, hasta el 2021, se hablan de 3 generaciones. Quizás en el 2060 hablemos de otra ola de derechos humanos, porque el ser humano habrá evolucionado a tal punto que... ¿Ahora me escuchas? Isabel, ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, esa era la idea, propiamente, porque es que está lloviendo. Mi audio. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha genial. Perfecto, muy bien. Fíjense, una aclaratoria con lo que dice Isabel Sofía, que si bien tiene razón en parte, y bueno, aprovecho para aclararlo, los derechos humanos ciertamente se clasifican de manera general en 3 categorías o en 3 generaciones, porque precisamente son los 3 estadios que yo les presentaba ahorita, en que fue evolucionando el Estado y que se fueron reconociendo. Sin embargo, la clasificación no es exactamente así, ¿ok? Los derechos de primera generación son justamente esos derechos que nos dan la cualidad de ciudadanos, y otros derechos que tienen que ver ciertamente con la integridad, pero básicamente se resumen los derechos de primera generación a la vida, la libertad y la propiedad, que es más bien un derecho de segunda generación. Pero los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Entonces allí entra desde el derecho a la identidad, el derecho a tener una nacionalidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho, entre otras cosas. Obviamente, en una sociedad como la Venezuela, los derechos que son más fan y que tienen más fanáticos son los derechos de segunda generación, que aparecen con el Estado social de derecho. ¿Cuáles son estos derechos? Los derechos económicos, sociales y culturales, que como dijo Isabel, tienen que ver con la vida en sociedad, pero también con un mínimo de condiciones para salvaguardar la dignidad humana, porque de nada sirve decir tú tienes derecho a la libertad y a la vida y que el Estado no garantice unos mínimos donde la gente pueda ser persona de verdad. ¿Okay? Y para eso, por eso es tan importante dentro de los llamados DESCA o derechos de segunda generación, derechos como el de la educación, o el derecho a la propiedad, o el derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, bueno, en el marco de un país, además, como Venezuela, que es un Estado constitucionalmente social, son muy importantes. Y hay unos derechos de tercera generación que están en pleno auge, como dijo ella. Se habla hoy del derecho al Internet como un derecho humano, se habla de la democracia, al menos en el marco de la OEA, como un derecho humano, y son cosas que aún se están buscando todavía los consensos, pero que ya tienen bastante aceptación, ¿ok? Pero sí, los derechos están enmarcados, los derechos humanos, en 3 generaciones. Los derechos políticos, que son los que nos dan la condición y la cualidad de ciudadanos, están ubicados exactamente en los derechos de primera generación. Lo que viene a ser la democracia y la evolución del Estado es que esa condición de ciudadano ya no se restringe a los más ricos, a los que tienen un nivel educativo mínimo, más allá del debate que podríamos dar sobre si hay que exigir o no un mínimo educativo para participar en la vida pública.
Pero lo importante es que lo que quiero que se queden es que vean cómo la democracia abrió esa tortica del poder que era tan cerradita a un grupo muy limitado o a una élite, a una más personas, ¿ok? Sin que esto quiera decir que la democracia es lo que quiere siempre la mayoría. Vale, la ecuación de la democracia tiene mucho que ver con esto. Yo no la voy a explicar ahorita porque lo voy a explicar al final y van a ver qué es tan importante hablar de esto. Pero bueno, como les decía hace rato, y ahorita estoy como muy teórico, después lo voy a llevar a la práctica, es que diferenciemos la condición de ciudadano, que las tenemos todos de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, por el simple hecho de nacer en Venezuela, ser hijo de un venezolano, etc. Todos los caminos que hay allí. Y obviamente ser mayores de edad, porque es el mínimo que te exige la ley para poder votar, participar, etc. Entra allí de nuevo el debate. Bueno, yo no puedo ser ciudadano antes de los 18 años. Si yo tengo 16, ya yo estoy en un partido político. Parecía siendo de la ciudadanía, pero al menos jurídicamente no lo es. ¿Okay? Ciudadanía es un concepto distinto de ciudadano y cultura ciudadana es otra cosa muy distinta a lo que es ser un ciudadano, al menos de pleno derecho. Yo tampoco quiero decirles acá que el ideal de ser ciudadano es simplemente tener una cédula y olvidarse, para nada. Lo que promueve más ciudadanos es precisamente que ustedes sean ciudadanos activos, sean personas que ayudan a cambiar su realidad. Pero sí es importante que manejemos bien el concepto porque pasa mucho como con el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, la gente suele hablar de Superman, de una persona perfecta. Y no, el líder es una persona de carne y hueso con errores y muchos vicios y también con muchas virtudes. ¿Okay? Entonces, no son el sector de antes de un país. Por ejemplo, si ustedes tienen un abuelo que no es venezolano y nunca se nacionalizó, él es habitante de Venezuela, tiene unos derechos humanos y unos derechos que tiene, pero no tiene acceso a los derechos políticos. No puede votar, no puede ser elegido, no puede hacer otras cosas. ¿Okay? Entonces, son ese grupo de personas que gozan de derechos políticos. Por tanto, participan en los gobiernos abiertos. Eso es el concepto de abiertos y democráticos. Ese es el concepto de ciudadanía, que es muy general, sin una carga valorativa y nada por el estilo. Vale. Como les dije, el artículo 39 de la Constitución define bastante claro quiénes son ciudadanos venezolanos y como pueden ver, el carácter de ser ciudadano en Venezuela es un carácter muy amplio y donde no hay tantas limitaciones. De hecho, hay derechos políticos como el voto, que en otros países, por lo menos en México, los sacerdotes, por ejemplo, porque es un estado completamente laico, no pueden ni siquiera votar. En Venezuela sí. Hay países donde los militares, y de hecho la Constitución de ese sentido no era así, los militares no podían ni siquiera votar para mantener aquello de que en la democracia el régimen civil somete al régimen militar. Entonces, hoy en Venezuela los militares sí tienen acceso a ese derecho político. Ahora, un militar no puede ser en funciones, no puede o no debería ser candidato a algo, porque recuerden que las Fuerzas Armadas son un cuerpo no beligerante, es decir, que no puede partidizarse, no puede politizarse. Un órgano del Estado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para ser ciudadano en Venezuela? Básicamente ser mayor de edad y ser venezolano. Y no estar sujeto a ningún tipo de condición que te limite a votar, a participar o a ser electo. ¿Okay? Algo que me gusta siempre recalcar y es que en Venezuela se le reconoce el derecho al voto en elecciones locales o municipales a las personas que, si bien no son venezolanas, están residenciadas. Eso habla mucho de cómo en Venezuela nosotros recibimos a nuestra migración y le hicimos parte de nuestra comunidad. Ese artículo que permite eso es un artículo muy valioso y que creo que habla muy bien de nuestra apertura como sociedad, ¿okay? Con nuestras cosas buenas y malas. Entonces, muy bien, ¿quién es un ciudadano activo y quién es un ciudadano pasivo? Entonces ahí ya empezamos a ver que obviamente el que va para la playa el día de las elecciones o que no le importa nada y el que a lo mejor está todos los días en la calle tratando de cambiar la realidad, no son tan parecidos. Y ahí sí tienen razón. Y más allá de darles un concepto, es como el ciudadano activo es esa persona que quizá dentro de un condominio, un edificio, que muchos acá vivimos en edificios y sabemos más o menos cómo es esa dinámica, es esa persona que muchas veces suele ser, inclusive nuestros padres, se meten en el condominio, van, participan, y suele ser siempre los únicos dispuestos a hacer ese trabajo, porque los demás no quieren hacerlo, porque dicen que es fastidio, que aburrido, que tienen mucho trabajo.
Inclusive pasa en los colegios cuando necesitan un delegado, muchas veces buscan al que tiene 20 en el salón y los demás se lavan las manos, nadie se involucra. Eso es una réplica en chiquito de lo que pasa en el país. Y resulta que si estamos poniendo el ejemplo del condominio, el país es una especie de casa o de condominio donde todos vivimos, donde todos tenemos derechos y deberes y tenemos responsabilidades. Y evidentemente ningún edificio y por tanto ningún país puede funcionar bien si todos no hacemos nuestra parte. Si todos creemos que nada más tenemos derecho a usar la piscina y a usar el ascensor, pero no pagamos el condominio, por ejemplo, o respetamos a los demás. Entonces, ahí entra algo clave. La ciudadanía implica deberes y derechos. No puede ser únicamente, no se puede entender únicamente la ciudadanía desde la perspectiva de los derechos. Les pregunto a ustedes, ¿qué derechos tienen ustedes como ciudadanos? Me lo pueden escribir por el chat. ¿Qué derechos tienen ustedes como ciudadanos? A ver, ninguno. Derecho a la documentación o derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión, a la calidad de vida, al voto, a la educación y a la salud. A ver, ¿qué más? No los veo activos, no los veo activos. Derecho a tener calidad de vida, muy bien. Derecho a la propiedad, derecho a la vida, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí hablaron de los derechos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ahí en el chat tienen un montón de derechos. Fíjense lo que pasa, porque quiero ser muy práctico y muy gráfico por algo que voy a hacer al final. Y es que cuando ustedes le hablan a la sociedad venezolana de los derechos que tienen, es algo que parece que tiene bastante claro. Al menos cuando les hablan de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, aquí la gente, esto no es una sociedad que no protesta. Es todo lo contrario. En Venezuela llevamos años rompiendo récords de protestas sociales. El problema es que no hay conexión y movilidad o conducción de esas cosas que pasan, ¿no? Pero, y esto me pasa a mí en todos los talleres que he dado, no ha habido uno en donde no pase, desde estar con políticos de los más altos niveles hasta con los más chamos, o inclusive con papás, es que nuestra sociedad, y ya vamos a hablar de eso más adelante, tenemos muy claros cuáles son nuestros derechos, pero cuando se nos habla de nuestros deberes, no es que no los practicamos, es que ni siquiera los conocemos. Y les pregunto, ¿qué deberes tenemos como ciudadanos? Porque la respuesta que siempre suelen recibir es cosas como, bueno, respetar a mi papá y a mi mamá. Y eso habla de una sociedad que, y no se sienta mal, pasa en mi caso y pasa en todos, de una sociedad que no tiene claro cuáles son sus deberes, pero que tiene muy claro y muy presente que le tienen que dar algo. Entonces, es esa relación del que vive en una casa, le dan, pero no pone su grano de arena. Y evidentemente ninguna sociedad, ningún edificio, ningún país puede funcionar bien cuando cada quien no hace su parte. Lo van viendo cómo al final el tema de la ciudadanía no es tan teórico, es muy práctico y tiene muchísimo que ver en lo que está pasando en el país. Muy bien, por aquí Valentina dice, cumplir las leyes en todos los aspectos es uno de los deberes. Y muchas veces no se le presta atención. Totalmente. Pareciera que cuando algo es ley, es más bien, hazlo, por favor. Y resulta que tenemos un montón de deberes y nosotros que inclusive estamos en el ámbito público a veces no lo sabemos y no los practicamos. Por eso, qué importante va a ser que la gente que vive hoy fuera del país regrese y nos ayude a generar esa conciencia ciudadana que hoy el país no tiene y que hoy estamos aprendiendo poco a poco, a los golpes y de la peor manera, a pagar, por ejemplo, por los servicios y hacer ciertas cosas que antes no hacíamos porque lamentablemente como éramos un país rentista, se podía vivir así, pero era un modelo que no fue real y que nos generó todo lo que estamos viviendo hoy. Muy bien. Es tan así el tema de los deberes que existe inclusive una declaración de deberes ciudadanos o deberes humanos, mejor dicho, reconocida en el seno de las Naciones Unidas y que nadie conoce. Eso habla de que, bueno, no es tampoco un problema únicamente en Venezuela, que somos un desastre y tal, no, un problema normal que existe y que obviamente a todos nos gustan más los derechos que los deberes. O sea, es una cosa humana, es natural, ¿ok?
Muy bien. Voy a pasar un poco a la parte de los derechos humanos, que no es mi intención. Quiero hacer este ejercicio rápidamente con ustedes. Muchos ya lo han hecho. Por favor, si ya lo han hecho, no hagan spoiler. Les voy a pedir que tomen una hoja y un lápiz. Va a dar un minuto para que busquen la hoja y el lápiz. Pueden ir poniendo por el chat cuando ya tengan el lápiz y la hoja. Jaime ya tenía el lápiz y la hoja ahí mismo. Se trampa. ¿Qué más? ¿Quién más ya tiene la hoja y el lápiz? Valentina está listo, Rosa está listo, Luisana, Alexa, muy bien. Manuel, 5 más. Andreani, 5 más. Talesca, Roselín, muy bien, chévere. Entonces, fíjense, este ejercicio que es muy sencillo, es lo que llaman la pirámide o la punta del iceberg, más que una pirámide. Solo que, bueno, es una pirámide para que lo sea más fácil de dibujar y no se tenga que tomar 10 minutos en dibujar esto. Y básicamente lo que busca este ejercicio es que ustedes puedan jerarquizar de mayor a menor los problemas del país. ¿Ok? Entonces, para darle contexto y que lo podamos hacer, todos estamos de acuerdo en que en Venezuela hay un problema político, ¿no? O sea, es innegable, hemos visto los estudios de opinión, no hay constituciones ni electores políticos, el actor político con mayor credibilidad hoy es entre Nicolás Maduro, que tiene 15 o 18%, y ningún líder de la oposición pasa el 15%. Eso habla de una desconfianza en la política en un momento donde hoy más que nunca es necesaria la política. Muy bien. Hay un problema social. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, es imposible negar que no. Ok, por aquí Harold me dice que no tiene sentido jerarquizar. Es un ejercicio. Obviamente no estamos hablando aquí de que cuál problema es más importante. Esperen un momento y ya les voy a explicar de qué va a servir este ejercicio. Obviamente aquí no se está hablando de qué problema es más importante que el otro. ¿Ok? Calma. Lo importante es que ustedes ahorita reconozcan que hay estos 4 problemas en Venezuela, que los podamos ver y estemos de acuerdo en ese punto. Entonces hay un problema social, hay un problema económico, está clarísimo, acaban de eliminar 6 ceros de la moneda, ya son, si no me equivoco, 18 ceros que han quitado, es un desastre. Y hay un problema cultural y moral, del que por cierto se habla muy poco en Venezuela. Entonces el ejercicio es muy sencillo. Yo les voy a pedir ahora que ustedes en una hoja y van a mandar la foto por el grupo de WhatsApp cuando ya lo tengan, pueden levantar la mano y vamos a hacer esa discusión brevemente. Pongan en la parte de arriba del iceberg los problemas que a ustedes les parezcan, a diferencia de lo que dice acá. Vamos a hacer al revés, vamos a poner en la punta del iceberg los que les parece que tienen menor influencia. Es decir, si usted cree que el problema de estos 4 que tienen menor influencia es el político, usted lo coloca arriba. ¿Ok? Y lo vas a ir jerarquizando hasta colocarlo abajo, hasta la punta del iceberg, hasta la base del iceberg. De nuevo, repito, tienen 4 problemas: cultural, económico, social y político. Entonces lo que vamos a hacer es colocar de arriba hacia abajo de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Okay? No se piden mucho la lámina porque tiene un error, básicamente que la dinámica tiene un cambio. Entonces, bueno, cuando ustedes estén listos, pueden mandar las fotos por el grupo y pueden levantar la mano en cuanto se sientan listos para generar la discusión. ¿Ok? De nuevo, open mind, no se trata aquí de decir que un problema más importante o más grave que el otro. Lo que queremos hacer es otra cosa, pero dense la oportunidad de vivir la experiencia. ¿Ok? Entonces, bueno, estoy pendiente a que me avisen. Pueden levantar la mano y prender el micrófono sin problema. A ver qué dicen acá en el chat. Listo, bueno, a ver, queremos escuchar. Quienes estén listos pueden hablar, pueden levantar la mano y hablar, no hay problema.
pero Roberto, explícalo por acá. Ajá, Army tiene la mano levantada, Roberto también lo mandó por Vale, acá. vale. Jack, ¿me escucho bien? Sí, Bueno, importante es que ustedes ahorita expliquen por qué lo colocaron así, ¿ok? bueno, el menor problema que veo yo en la punta, como me dijiste de menor a mayor, el menor problema que veo es lo económico, porque no podemos resolver lo económico sin lo esencial. Lo económico viene cuando hacemos políticas sanas, que es lo segundo que puse, político. El problema tampoco, el problema tampoco lo hace el político, porque no podemos tener buenos políticos si no nos culturizamos y tenemos una moral, como quien dice, intachable. Y el mayor problema que puse fue lo social, porque tenemos que ser buenos ciudadanos y aparte de eso tenemos que ser socialmente correctos para poder, para poder hacer, para poder tener una buena cultura y una buena moral. Ese es mi punto de vista. Chévere. Muy bien, si alguien colocó lo mismo que Roberto, puede confirmar por el chat. Pueden poner, estoy de acuerdo. Yo armé mi pirámide igual que Roberto. Adelante. Para mí el problema más importante es el social y luego el problema cultural y moral, porque cambiando el cómo nosotros como sociedad actuamos, eso nos llevaría a un cambio político bueno, si contamos que en Venezuela funcionase las elecciones y el derecho al voto y todo eso. Pero cambiando la sociedad, en consecuencia, cambiaría también el aspecto político y cambiando a los gobernantes se solucionaría más el problema económico, porque al final de cuentas las políticas económicas no las hacemos nosotros, no sé, el ciudadano de a pie, por decirlo de una manera, la van tomando son los políticos, los gobernantes, quienes están al mando del país. Ok, chévere. Muy bien, si alguien está de acuerdo, igual, compartimos por el chat. Recuerden que no hay respuesta correcta, cada quien tiene su criterio. Ajá. ¿Quién habla ahora? Ana, ¿no? Valentina. Ok, Valentina. Bueno, yo Vamos también con armé Valentina, mi... después, para allá, un momentico. Valentina, después Ana y Rosa, para no perder el orden en el que han ido levantando la mano. Ok, disculpe. No te preocupes, no te Eh, preocupes. yo armé la pirámide de la misma manera que Roberto y Harami, solamente que yo coloqué en la parte de menor influencia lo político. Claramente, Ok. oyendo la explicación de mis compañeros, sí tienen razón, pero yo la armé de esa manera, pues. Y creo que estamos, por los momentos, la mayoría de acuerdo que el problema más grave ahorita es lo social, luego lo cultural y lo moral. Muy bien. O sea que para ti lo político es la punta del iceberg nada más. Sí, yo creo que es lo Qué más... sorpresa. Sí, es la punta del iceberg, total. Muy bien, muy bien, muy bien, bien, bien. Eso está interesante porque parece que en el país la gente cree que se va a acabar todos los problemas cuando haya un cambio político. Muy bien, Ana, después Rosa y terminamos con José Antonio. Adelante, Ana. Ok, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, yo coloqué en la punta del iceberg, de menor a mayor, coloqué lo económico, porque si bien tiene sentido lo que vienen diciendo mis compañeros, creo que lo económico es algo que se puede solucionar progresivamente si vamos al siguiente punto que coloqué, reestructurando la parte política. Pero esos serían los menores de nuestros problemas, considero que somos un país que cultural y moralmente estamos súper deteriorados. Considero que habría que haber una reestructuración de nuestro pensamiento cívico para que lo social, que es lo último que coloqué, tenga así funcionar de mejor manera. Porque Ok, en el sentido que nos estemos como todo el tiempo achacando los problemas a la parte política, cuando, bueno, yo tengo una percepción que es que la política no tiene por qué hacerla solo quien está gobernando. O sea, la política es una forma de organización social. Nosotros también tenemos que
participar de la política. Entonces no podemos como hacer de la vista gorda y echarle la culpa de todos los problemas que tenemos al gobierno, así decirlo. Ok, o sea, básicamente tú estás diciendo que la sociedad venezolana tiene a la política como un chivo expiatorio. Sí, y es que no va por ahí. O sea, nosotros podemos cambiar de políticos, de dirigentes 1000 veces, pero si no hacemos un cambio en cómo vemos las cosas, no va a pasar absolutamente nada. Wow, Y excelente, en Ana. la misma situación. Excelente porque te me adelantaste como 20 minutos. Muy bien, excelente. Vamos con Rosa y José Antonio. Muchas gracias por... No, no te preocupes. Gracias a ti por compartir. Hola, ¿me escuchan? Claro, te escuchamos. Ok, bueno, yo puse de mayor influencia, como la mayoría de mis compañeros, puse lo social, porque bueno, creo que actualmente la sociedad venezolana está súper polarizada, vemos cómo hay más clases, las clases sociales se distinguen más que nunca unas de otras, y si hay como mucho rencor incluso entre las mismas clases sociales de esta persona es rica, esta persona es pobre, entonces creo que el problema social en Venezuela es muy grande en este momento. Pero de segundo puse lo económico, porque, bueno, tomo en cuenta que el Vamos a PIB escuchar. cada año lo que hace es disminuir. ¿No me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Perdón. Bueno, este es un país donde no se toma en cuenta que el PIB cada año lo que hace es disminuir, un país que necesita inversión. O sea, Venezuela rompe todos los parámetros económicos, todas las leyes que se han hecho en materias de economía. Entonces, es algo muy difícil salir de una hiperinflación y creo que sí hay que tomarle, tienen que venir personas que sepan sobre eso a ayudar a los políticos y ayudar a los ministerios que se encarguen de realizar unas nuevas leyes. Lo otro es lo cultural y moral. Creo que es importante, creo que las personas actualmente están acostumbradas a hacer lo que quieren en el país. Y de último puse lo político porque aunque creo que es importante, siento que las personas solo se enfocan en ello y tienen que darse cuenta que hay otras cosas que hay que resolver en el país. Vale. Buenísimo, Rosa. Vamos a terminar con José Antonio y entonces allí vamos un poco con las conclusiones. De verdad, me adelanto y los felicito porque el nivel de abstracción y las conclusiones a las que van llegando me parecen muy poderosas y valiosas. A José Antonio, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, en la pirámide que coloqué, eh, de primero coloqué lo menos importante, el factor económico, porque es como decir el resultado de otro tipo de problemas, por lo cual es lo que se podría decir que se puede cambiar si se cambia con el siguiente punto, que es la parte política. Perdón, la parte política es como nos dijo nuestra compañera Ana, que es simplemente la que puede gerenciar a la sociedad, cómo puede guiar todos los procesos, sean administrativos para el sector público como para el sector privado. Y entonces es lo que podría ayudar a resolver en parte, una gran parte, el sector económico. Después, claro, lo político también, el problema también se puede ver reflejado por un problema social. La polaridad que ahorita estamos viviendo también puede ser resultado de muchas, una por la falta de cultura, por decirlo así, también. O sea, todo es como un escalón que va bajando. Entonces, digo yo que el aspecto social también es lo que va a regir cómo se va a visualizar la política y según la política que haya, pues se va viendo los resultados económicos. Y como último punto, que es, pienso yo que es el más importante, es el factor cultural y moral, porque ¿de dónde nace la sociedad? ¿Dónde nace el seno de un grupo o una, bueno, sí, una sociedad principalmente?
de su propia historia, de su propio, no conozco bien el nombre, la palabra, pero es de donde nace todas las creencias, todas las tradiciones, todo lo que en un determinado lugar nos hace ser ciudadanos y nos hace ser personas cultas. Entonces, si se refuerza en primer lugar eh, a la sociedad se le integra cultura y educación ciudadana, puede mejorar el factor social. Por lo tanto, habrían personas, un grupo de personas que podrían, o bueno, la sociedad en general podría ser mucho más culta, mucho más inteligente y podría también tomar mejores decisiones en cuanto a al tema político. Genial. Incluso se puede ¿cómo decirlo? Eh, Afecta pues positivamente en que las gestiones políticas que se hagan puedan mejorar y favorecer el factor económico, que es como decir, bueno, que es el último punto que creo yo. Y me disculpan si me alargué un poquito. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muy bien. Fíjense, vean todas las maneras tan distintas que hay de ver la pirámide. Yo obviamente voy a compartir la mía, no quiere decir que esté en lo correcto, tengo mis razones, las puedo explicar, pero no es el objetivo de la actividad. El objetivo de la actividad no es decir cuál problema es más importante, no es menospreciar los problemas del país, todo lo contrario, queremos más bien hacer siempre conciencia de lo que está pasando, pero que lo importante en todo momento acá, y que lo que queremos que se den de la actividad, es que no podemos seguir creyendo y viendo el problema venezolano por nuestra realidad como una gringola, desde una perspectiva donde nosotros no podemos, no tenemos que hacer nada, creyendo que este es un problema de los políticos que se soluciona con los políticos y solamente cambiando a los políticos. Eso es necesario. Yo sí creo que si no se cambia lo político, no se va a arreglar lo económico y mucho menos lo social, pero tengo clarísimo que los políticos son la consecuencia de nuestra sociedad. Y que si no tenemos una mejor sociedad y una mejor educación, no vamos a tener ni mejores políticos, ni mejores médicos, ni mejores abogados. Y por eso lo importante de la educación. No solamente entendida como una educación que transforme o que nos dé herramientas para la vida, sino que también nos dé valores cívicos, ¿okay? Valores para ser mejores. Porque si algo tiene el ser humano es que es un ser social por naturaleza y vivimos al lado de otras personas. Entonces, no hay una respuesta correcta. No quiero decir tampoco, o no es el objetivo de esta actividad decir, bueno, ganamos los que lo pusieron como yo. Para nada, para nada. Ese no es el objetivo de la actividad. El objetivo es que ustedes entiendan que no podemos resumir o creer, y estoy inclusive fichando globos, porque a veces simplificamos nuestro problema, que simplemente hay un cambio de poder. Sí, será necesario y tiene que ser necesario lo más pronto posible, o así lo veo yo, pero no podemos creer que la gente se va a comportar mejor o que van a acabarse muchas de las problemáticas que verdaderamente causaron aquí abajo lo que sucede arriba, sino de verdad empezamos a entender que hay que apostar por las personas y por la educación. ¿Sí? Entonces ese al final es el objetivo de la actividad, que clarísimamente está muy claro de nuevo que lo político, lo económico y lo social es un drama terrible, pero es preocupante cuando inclusive dentro de la narrativa de actores políticos trascendentales se menosprecia y se deja de lado el problema cultural y moral, que precisamente lo que pasa arriba es la consecuencia de lo que pasa abajo. Entonces, bueno, llévenselo, reflexionenlo. Esto es algo que pudiéramos pasar horas discutiendo, pero yo de verdad valoro y me quedo con la capacidad de análisis que ustedes tuvieron y las respuestas porque me parecieron muy poderosas. Y bueno, que nadie les diga nunca que esto se acaba simplemente cuando hay un cambio de poder, que además ahí va a empezar lo más bonito, que es todo el tema de la reconstrucción del país, a la cual muchos de nosotros vamos a estar llamando. Muy bien, y no hace falta estar en la política o en un partido político o en el poder para ser parte de la construcción del país. Y no hay que esperar a que haya un cambio político para empezar a construirlo. El cambio lo estamos empezando a construir en espacios como este. ¿Okay? Estamos sembrando algo que estoy seguro que el día de mañana, cuando haya democracia, cosecharemos de mejor manera. Entonces, bueno, hablemos un poco de lo que es la cultura ciudadana, que no es otra cosa que esa empatía, ese interés para atender los asuntos del poder, como la influencia
influencia, la autoridad y todo lo relacionado con la autoridad. En resumen, la cultura ciudadana es esa forma en cómo sociedad nos acercamos, nos interesamos y participamos en el poder, en la política y en lo público. Muy bien, ahora, no toda cultura ciudadana es buena. Hay distintos tipos de cultura ciudadana. Es muy difícil plantear o decir que la cultura ciudadana es de un tipo nada más en una sociedad o en un momento determinado. Eso no es real. Podemos encontrar en distintos momentos y en distintos lugares distintos tipos de cultura ciudadana, inclusive en nuestra propia vida, en distintos momentos participamos de la vida pública de distintas maneras. Y ojalá que la mayoría de las veces sea de forma participativa, pero no siempre, generalmente será así. ¿Okay? O sea, hay un tipo de cultura ciudadana, parroquial, que quienes han estado vinculados a la política se parecen mucho a usted y les dice que no cree en nadie, que simplemente no los va a escuchar, porque reconoce que hay una autoridad política, pero no cree en los cambios. Es decir, una persona que si bien es ciudadano, tiene esa cédula, tiene ese derecho a votar, no reconoce y no hace ejercicio de esos derechos y de esos deberes, y mucho menos de ese poder que tiene. ¿Okay? ¿Cuál es el problema con la cultura ciudadana parroquial? Que bueno, uno, muchas veces los gobiernos tratan de que los ciudadanos no reconozcan y no sean conscientes de ese poder y esos derechos que tienen. Pero por otro lado, el problema es que mucha gente ya que se queda de manera neutral. Y hay contextos como el venezolano donde ser neutral no está bien. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Luego hay una cultura ciudadana de súbdito y aquí de nuevo rescatamos el tema de la... Sí. ¿Aló? Hola, hola. José Antonio, ¿tenés el micrófono Sí, le prendido? escucho perfectamente. Ajá, ¿vas a hablar? Creo que se le prendió el micrófono. Ok, continuamos. Entonces, el tema acá con la cultura ciudadana de súbdito es precisamente que son personas que no hacen uso público de la razón. ¿Qué quiere decir eso tan complejo? Que simplemente no tienen criterio propio. Y para eso sirve, entre otras cosas, la educación, para generar personas que tengan criterio propio, que sean capaces de razonar, de tomar decisiones, de opinar y de participar del debate de lo que pasa en la sociedad. Cuando una sociedad es ignorante, cuando una educación es manipulada, cuando es utilizada como una herramienta para ideologizar a las masas, evidentemente la cultura ciudadana predominante va a ser la de súbdito. Y el gobierno va a preferir regalarte algo a que tú te lo ganes o que tú puedas pensar distinto. ¿Okay? Y hay una cultura ciudadana participativa que tiene que ver justamente cuando esa persona se involucra, participa, actúa. ¿Okay? Importante. Solemos creer que el buen ciudadano únicamente es el que está en el partido político, sale a protestar y le devuelve la bomba lacrimógena al guardia. No sé, o sea, estoy poniendo un ejemplo muy exagerado para que lo veamos. Y no es verdad. Eso es un ejemplo quizás de un ejercicio ciudadano y los derechos, sobre todo en un momento como el que vive Venezuela. Pero hay miles de maneras, espacios y formas para ejercer la ciudadanía. Y qué importante además que sean coherentes entre lo que hacemos en un espacio y otro, porque de nada sirve que yo les diga a ustedes todo lo que les estoy diciendo acá y el día de mañana yo practique otras cosas. Entonces, bueno, evidentemente, en la medida que una sociedad, esa cultura ciudadana sea participativa, habrá una mayor calidad democrática. Adelante. Ana, no te escuchamos. Quería agregar algo a lo que vienes explicando. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, que yo creo que esto tiene que ver con como la visión aristócrata respecto a la política, ¿no? Y bueno, más de lo que yo estudio, pero voy a Adelante. la idea que con la visión, la que proponía Platón, que es que la política tiene o es asunto nada más de las personas que entre comillas saben o entre comillas deberían estar involucradas, como en este caso lo podemos ejemplificar antes, y que solo ellos pueden hacer algo por ella. Pero si nos vamos a una visión más socrática, lo que defendía Sócrates respecto a esto, que nosotros como sociedad participativa, que la organización social realmente funcione. Entonces es lo que viene
explicando con respecto a eso, como que rescatando lo que dices, que hay una cultura ciudadana que es participativa, y es que de eso se trata, o sea, lo que veníamos hablando también del eslabón cultural y moral. Si no hacemos cambios interiores, no se va a ver reflejado en absolutamente nada. Tenemos problemas que afectan diariamente cómo funcionamos como sociedad, no sé, problemas políticos que tienen que ver con los derechos de ambos géneros, con el racismo, con la xenofobia. Tenemos problemas infraestructurales serios que tenemos que atender antes de preocuparnos por la persona que básicamente va a ser el frontman o la cara de eso que queremos representar. Y fíjate que no son cosas excluyentes, o al menos lo veo así, porque justamente en la medida en que haya gente que se involucre y participe, la democracia va a funcionar, y aunque la gente sí se equivoca, hay muchas más posibilidades de que lleguen personas preparadas y que encarnen esos valores, que a que llegue a que si no gente buena no se involucra, bueno, es mucho más probable que quien ejerce el poder no sea el mejor. Evidentemente ya hay un montón de consideraciones sobre la idea de república de Sócrates y Platón bueno, que no vienen al caso en esta clase, pero que sí es muy interesante, y quienes quieran desarrollar más el tema, los griegos son una base en todo lo que tiene que ver, sobre todo en nuestra cultura occidental. Fíjense, ¿por qué es necesario construir una cultura ciudadana? Básicamente algunas de las razones. Primero, porque nos permite construir una sociedad democrática. Plantear una idea de democracia sin hablar de ciudadanía es como plantear un partido de fútbol sin jugadores. Puede estar las reglas muy claras, puede estar el estadio muy bonito, pero quienes construyen y hacen que la pelota ruede y hacen que ese engranaje de ese carro funcione y que el carro ande, son los ciudadanos. Porque los ciudadanos son los que están en los partidos, son los que están en las instituciones, son los que reclaman, los que hacen contraloría y se involucran. ¿Okay? Luego, la cultura ciudadana permite la pluralidad de ideas, un concepto completamente transversal a la idea de democracia. No hay democracia sin pluralidad, y sobre todo sin respeto a las minorías. Ayer hablaban ahorita de las minorías, es una idea fundamental en el concepto de democracia. Luego, la cultura ciudadana produce empatía en los problemas de los ciudadanos. Quiere decir eso, que en una sociedad donde habemos ciudadanos comprometidos, es mucho más probable que haya gente dando respuesta a esos problemas. Por ejemplo, si un grupo de personas no hubieran entendido que son ciudadanos y que tienen que hacer cosas para que los jóvenes tengan más oportunidades y tengan valores cívicos, no existiría más ciudadanos. Y así como más ciudadanos, hay miles de iniciativas hoy en el país. Entonces, fíjense lo importante, ¿no? Esto es algo que también voy a pasar un poco rápido, porque me interesa llegar a los mitos, que es como la parte más chévere quizás, de la que más me gusta hablar. Pero bueno, hay distintos grados de participación. Esto se llama la escalera de la participación, la pueden buscar. Algo muy que tiene mucho consenso en la teoría política, y habla de esos niveles de participación que existen en la sociedad, y están divididos en 7 niveles, pero a su vez hay como 3 estadios: no participación, grados de formulismo y grados de poder ciudadano. En la medida en que está más arriba, hay una mayor calidad democrática y el ciudadano participa más. Un punto aquí que sea importante es que reconozcamos que la democracia no se puede limitar únicamente a la idea de que el ciudadano participe o a la idea de soberanía. Que inclusive muchas veces, además de que el ciudadano se puede equivocar, la participación mal entendida se utiliza como un argumento y una excusa para realizar cosas que atentan contra los valores democráticos y contra los valores y los derechos humanos. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado allí con eso. La democracia no se construye sobre la idea de lo que quiere la mayoría, se construye más bien sobre el respeto a las libertades y a las minorías. ¿Vale? Muy bien. Justo acabo de llegar ayer de un evento donde muchas de estas cosas que están acá hay que revisarlas. Yo prometo actualizar mi presentación. La Universidad Católica acaba de hacer un estudio en COVID que ya la gente conoció, pero va a salir pronto un estudio en COVID de jóvenes. Y de verdad es preocupante los datos que hay allí, cuando te dicen que por lo menos el 60% de los jóvenes venezolanos no cree en la democracia. Son datos que dan miedo, pero que también te dicen que hay que seguir haciendo este tipo de cosas porque es necesario. ¿Okay?
algunos rasgos de la cultura política venezolana, la baja confianza entre las personas, es decir, que bueno, el venezolano no confía en el otro, y esto es algo que todos vivimos, la viveza criolla es algo que nos ha traumatizado, que siempre por allí con cautela, que decía que ni siquiera nos vamos a meter a la playa sin dejar las cosas allí porque nos da miedo. Eso es parte de un muy buen ejemplo. Somos desconfiados, y en una sociedad donde no hay confianza en el otro, es muy difícil que la democracia pueda florecer. ¿Okay? La democracia florece bajo la confianza. Pero tampoco hay confianza en los actores políticos ni en las instituciones. Comentario breve sobre esto: qué delicado que en una pandemia la gente no crea en las vacunas y en los médicos. Bueno, resulta que en Venezuela hay una pandemia, que es la situación política, y lamentablemente la gente no parece confiar en los políticos, que serían como la especie de médicos a los que necesitamos para cambiar esto. Evidentemente hay millones de razones para no creer en ellos y en todos los... Pero lo grave y lo delicado es que estamos satanizando la política como herramienta de instrumento y no a las personas que son responsables. Y que muchas veces detrás de esa satanización, como decían por allí, la política se ha vuelto un chivo expiatorio de la sociedad. Es decir, el país mira cómo está, todo es culpa de los políticos. Cuando alguien dice eso, a mí me da miedo, porque creer que todo es culpa de los políticos es no reconocer que nosotros también teníamos y tenemos cosas que hacer para que las cosas cambien. Entonces, cuidado con eso. ¿Okay? Los venezolanos creemos en la democracia como ya eso. Hay aspiración a normas con mano dura. Esto quiere decir, cada vez que sus abuelos, sus papás le hablan bien de Marco Pérez Jiménez, o le dicen que aquí lo que hace falta es un militar, un tipo con las fichas bien puestas, o qué sé yo, cualquier cosa que suele repetir el venezolano en todos lados, habla de esta veneración que aún tenemos los venezolanos por encima de la libertad y el orden. Muy bien, hay un decreciente interés en los asuntos públicos, es decir, la gente está cansada de todo, nadie quiere saber nada de lo público, nadie está pendiente de las sesiones de ninguna institución, ni de lo que dicen los políticos, porque les parece más de lo mismo, y por eso tampoco hay participación en actividades asociativas. ¿Okay? Ya, yo tengo una pregunta. Adelante, Alejandro. Entonces, ¿esto quiere decir que los pueblos tienen a los gobernantes que se merecen? ¿O no? Esto no siempre es así. Bueno, eso es algo a lo que yo no quiero concluir, porque es muy duro, pero de lo que sí estoy seguro es que los políticos y los partidos son un reflejo de cómo está la sociedad. Y mira, voy a decir algo crudísimo, ¿okay? Pero a mí me gusta ir por la calle del medio. Es normal que los políticos sean mentirosos si en nuestra sociedad la mentira, la trampa, la viveza es lo normal. Si cuando nosotros estamos en bachillerato, el chamo de pinga del salón es el carajo, pero estoy hablando con groserías para que lo vean clarísimo, es el que se copia, es el que hace las cosas mal, el que no estudia, el que es flojo, y a veces el que la sociedad ve como el tonto es el que hace las cosas bien. Es difícil que los políticos sean responsables si nosotros como sociedad no tenemos esos valores enmarcados. Al final, los políticos no son marcianos, los políticos no vienen del cielo, los políticos vienen de las mismas comunidades, de los mismos sectores, y que sí, ojalá fueran mejores y que tuviéramos a los mejores adelante. Pero no debemos olvidar que nosotros los colocamos. Nosotros exactamente no, porque aquí lo que vemos es puro joven, pero al final la sociedad los colocó allí. Y lo grave en todo esto, más allá de repartir culpas, pero sí es importante y preocupante, es que 22 años después de que esto comenzó, la sociedad venezolana no parece que ha empezado a admitir culpas y responsabilidades de lo que está pasando. Entonces, no puede ser que 22 años después de que la casa se sigue cayendo y ya está a punto de caerse completamente, que los países no tienen finales ni fondos, no empecemos a decir, bueno, pero es que yo en verdad en algún momento pude haber hecho más, o yo creo que hoy debería hacer más. Eso es lo preocupante. ¿Okay? Y es parte también de que la gente reconozca que puede y debe hacer más, porque un contexto como el venezolano nos obliga y nos demanda a hacer mucho más de lo que estamos haciendo y no seguir esperando que los políticos nos resuelvan problemas que hoy nosotros también podemos empezar a resolver. Y así no seamos la solución final, al menos sabremos que estamos haciendo nuestra parte. ¿Vale? Vale. Fíjense este detallito. Latinobarómetro 2018, la encuesta de LUCAP tumba un poco estos números, pero no es pública todavía.
pero de acuerdo al Latinobarómetro, Venezuela era el país de la región con mayor apreciación a la democracia en 2018. Hay un problema, por cierto, universal con la democracia, hay una falta de credibilidad y legitimidad en la democracia a nivel mundial, pero pareciera que en Venezuela, por el hecho de vivir en un régimen no democrático, la gente valora de manera más positiva el hecho de la democracia. ¿Okay? Por aquí un comentario, Ana decía, pues es importante educarnos para ejercer ese derecho. El de escoger a los dirigentes es un derecho con responsabilidad. No puede haber uno sin la otra porque tiene fines catastróficos. Totalmente. Vean cómo la educación, o sea, la educación, muchachos, es un tema fundamental. A veces la gente habla de educación como que todo el mundo reconoce lo importante que es la educación, pero cuando vas a ver de verdad, somos medio hipócritas como sociedad con eso. Y eso se ve en la manera, inclusive, en cómo reconocemos y valoramos a los maestros. Entonces, bueno, voy a pasar esta parte, que es ya la final. Voy a hablar de los mitos de la cultura ciudadana. Estos son ideas propias, no quiere decir que estoy completamente de acuerdo, esto no es científico, estas son cosas que yo he ido captando en mi vida y que me hacen ruido y que he ido entendiendo que son parte del problema y yo quiero compartirlos con ustedes y que ustedes también van a decir, mira, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y se lo lleven, ¿vale? Son los mitos de la cultura ciudadana en Venezuela. O sea, son unos dogmas casi, unas verdades que repetimos todos los días desde que somos chiquitos, que nos las tenemos aquí grabadas y pareciera que tenemos que empezar a desaprenderlas para que podamos de verdad ser verdaderos ciudadanos. Entonces, fíjense, el primer mito es que la democracia es lo que quiere la mayoría y es algo de lo que ya hablamos. Yo le coloco aquí la bandera de los nazis o esta cuestión de Alemania, porque justamente Alemania es un muy buen ejemplo y también pueden verlo en la película La Ola, la recomiendo mucho, de cómo cualquier sociedad puede ser víctima de la manipulación, el populismo y del autoritarismo. Por eso la democracia no puede ser lo que quiere la mayoría siempre, o sea, porque sí, la mayoría es la que decide, pero la mayoría también tiene unos límites. Si esa mayoría quiere pasar por encima de la dignidad humana y de los derechos de los demás, pareciera que eso no puede ser. ¿Okay? Alemania es un muy buen ejemplo porque Alemania era una sociedad a la que nadie en inicios del siglo XX hubiera imaginado que un líder como Hitler lo hubiera convencido. Era una sociedad muy avanzada. Y bueno, y nosotros lo hemos aprendido también. Venezuela era la cuna de la democracia en Latinoamérica. En Venezuela se promovieron las ideas de la doctrina Betancourt. Nosotros ayudamos a procesos de transición en otros países. Y miren dónde estamos hoy. Entonces, ningún país está curado contra esto. ¿Okay? El segundo mito es que la democracia es igual a votar. Ustedes son muy jóvenes, hay una dinámica en los últimos 4 o 5 años, no tan electorera, pero el sistema político venezolano en los últimos 20 años se redujo mucho a la elección. Hubo elecciones todos los años, ha habido 23 elecciones. ¿Okay? Y quien crea que la democracia es solo votar, podría decir que en Venezuela hay elecciones, pero es que también en Cuba y en Corea del Norte hay elecciones. Y no por eso van a ser, o en Nicaragua, y no por eso van a ser países democráticos. Pero más allá de eso, aún en un contexto democrático, no podemos creer que la ciudadanía y la democracia se ejerce solamente el día que vamos a votar y escoger a nuestro gobernante. Nosotros tenemos y podemos que hacer cosas, o muchas más cosas que solamente ir a votar y mancharnos el dedito de morado todo el día. Fíjense un ejemplo de cómo este mito está tan enmarcado, que es cuando nuestros padres nos dicen que ellos no tienen la responsabilidad de lo que está pasando porque ellos nunca votaron por este sistema. Y eso demuestra que en el fondo, lamentablemente, no se entiende el rol que tenemos que jugar en la vida en general, pero sobre todo en un momento como este, para que las cosas cambien. Creer que votar es nuestro único deber, nuestra única responsabilidad, es algo que tenemos que empezar a cambiar. Vale. Muy bien. Un tercer mito es el de resumir la idea de pueblo al de ciudadano. ¿Okay? Si hay algún politólogo acá, me va a decir que el concepto de pueblo y ciudadano no son distintos y en parte tiene razón, eso es teóricamente, pero sí es verdad que quienes buscan mantenerse en el poder siempre van a generar un discurso de masas, un discurso que despersonaliza a la gente y que es colectivista. Que empieza entonces a vernos a todos como un grupo, como un colectivo, amorfo, que no tiene, parece que, criterio propio, que se debe subrogar a unos fines colectivos
y no más bien a lo que quiere cada quien y a su libertad y a su criterio personal. Un ejemplo, bueno, es que hay que hacerlo porque eso es lo que quiere el pueblo, esto es por el bien de Venezuela, tenemos millones de ejemplos, ¿ok? Nunca nos olvidemos que somos también individuos. Cada individuo tiene dignidad humana, tiene libertad y hay que respetar ese mínimo en cada quien. Es verdad que a veces las mayorías tienen que decidir, porque si no la democracia no funcionaría, pero no podemos ni respetar del otro, poner opiniones o lo que creemos, ¿vale? Muy bien, el cuarto criterio, les dije que iba a ser muy polémico, es que Venezuela es un país rico. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un foro donde reafirmé que esto está clarísimo en la cultura cívica venezolana, es que a nosotros nos han criado con la idea de que Venezuela es un país rico. Desde que somos niños nos han repetido que Venezuela es un país rico y nos hacen decir y repetir y nos dicen todos los días, bueno, es que Venezuela es un país bendecido por Dios. Yo no lo dudo. Tenemos un montón de recursos, oro, coltán, gas, petróleo, pero nunca el venezolano, o bueno, más que nunca, en la mayoría de los casos, hemos podido separar sobre todo ese petróleo y convertirlo en una riqueza. Y parte del problema, además de que no hemos apostado en la educación, es que siempre hemos creído que la riqueza nos cayó del cielo. Y la verdad es que la riqueza se genera y se construye con trabajo. Por eso hay países que no tienen ni petróleo, ni gas, ni oro, ni nada de esas cosas, y son mucho más ricos y mucho más desarrollados que nosotros. Que entienden que quien genera la riqueza es la persona, y para eso hay que formarla, y para eso hay que tener una buena educación, que tener maestros. Eso es algo que en Venezuela no hemos entendido, aún hoy, cuando ya el petróleo está decaída y la producción petrolera está destruida en Venezuela. Y parece que a veces la solución de mucha gente es simplemente recuperar PDVSA. Y por ahí, muchachos, créanme que no es. O sea, porque lo que necesitamos es mucho más que cambiar el conserje del edificio, sino necesitamos un cambio completo. O sea, necesitamos que el venezolano se forme, se prepare y genere en la riqueza. Al final, sea con el petróleo, con el gas o con lo que sea, va a haber individuos detrás de eso, preparados, informados, que van a ser los que van a generar esos avances y esos desarrollos. Entonces, quitémonos de la cabeza que Venezuela es un país rico, porque es absurdamente ridículo que un país donde el 94% de la población es pobre según el COVID, nosotros repitamos que somos un país rico. Nos vemos como el amigo del que tiene plata y no tiene plata creyéndose que es millonario. Y no lo somos. Lamentablemente no lo somos. Pudiéramos serlo, tenemos un montón de ventajas competitivas. Totalmente, no las dudo, pero nos falta mucho para llegar allá. Y el primer paso, sin duda, tiene que ser reconocer que no lo somos y empezar a formar más a nuestras personas y apostar por la educación. ¿Vale? Perdón si les estoy espichando los globitos, pero tenemos que salir de la matriz. ¿Okay? Muy bien. Nuestro mayor recurso es el petróleo. Ese es otro mito. Alejandro, tienes la mano levantada. Te escuchamos. Sí, que creo que ese punto que tú dices va muy de la mano con hay algo que dice la maldición de los recursos naturales, que habla de, bueno, cómo Venezuela, de ser un país históricamente antilista, dio permanencia a gobiernos que eran más que todo clientelistas, porque, bueno, básicamente se basaba en el mercantilismo y en el clientelismo de los políticos de curso, que se basaba mucho en esta estructura en la que, más que todo, primaban los terratenientes, los tenedores de fincas, etc. Entonces creo que eso va muy de la mano, o sea, me refiero, por darle una explicación a ese sentimiento que tiene el venezolano, es que justamente se mantuvo por el clientelismo y el mercantilismo y bueno, otros sistemas ahí que hubo históricamente. Total. Y es real, o sea, yo cuando era niño mi maestra me decía todos los días que Venezuela era un país rico. Y uno lo veía normal, era como que te repetían el Padre Nuestro. Uno crece, empieza a preguntarse, a ver, te das cuenta que no, y que te das cuenta que no es algo, no es cualquier cosa vivir engañado y que nuestra sociedad crea que somos un país rico, porque genera consecuencias muy graves. Y parte de las consecuencias es que obviamente si tú eres muy rico, si tú te concibes dentro de un esquema de un país rico, es obvio que no va a importar mucho cumplir con nuestras responsabilidades, porque al final hay dinero y se soluciona. ¿Okay?
Y eso va muy de la mano con el quinto mito, que es el del mayor recurso del país, como es el petróleo. ¿Ok? Esto es algo que también nos repiten y luego repetimos después de esto que tenemos el país con las mayores reservas de petróleo. O sea, eso, nosotros solucionamos muchos de nuestros problemas repitiendo esas frases como que si eso nos va a solucionar las cosas. Y la verdad es que queda claro que no. Ciertamente tenemos una gran cantidad de recursos, pero qué grave, qué delicado es cuando un gobierno, cuando una sociedad cree que su mayor recurso tiene que ser el petróleo o cualquier recurso mineral y no su gente. ¿Okay? Y creo que ya he explicado un poco claro por qué en nuestra filosofía tenemos que tener claro que nuestro mayor recurso es la gente, tiene que ser la gente. Y esto no es algo que suena bonito, es algo práctico. O sea, quienes van a explotar el petróleo y hacer que PDVSA funcione van a ser venezolanos o extranjeros, pero al final gente formada. ¿Okay? Puede estar el petróleo ahí abajo por cantidades industriales, pero si no hay quien desarrolle eso, eso no va a generar riqueza. ¿Okay? Muy bien. La sexta, y son cosas de las que ya hemos hablado, es la de todo es culpa de los políticos. Y bueno, eso está claro. O sea, y yo no quiero tampoco aquí decir que los políticos venezolanos no lo han hecho todo bien y no tienen culpa de nada, para nada. Eso está claro que no es verdad. Aquí hay mucha responsabilidad en lo que está pasando, sin importar cómo lo veamos. Y eso se ve en las encuestas, pero lo preocupante es justamente lo que hablábamos, que la sociedad no termina de asumir la responsabilidad de empezar a cumplir con su parte. Y estoy generalizando. Claro que hay mucha gente haciendo, si no, no estuviéramos acá. Pero hace falta mucho más que eso. ¿Okay? Entonces, bueno, los políticos, muchachos, son un reflejo de la sociedad. Si queremos mejores políticos, la sociedad tiene que mejorar. Es sencillo. ¿Okay? Tampoco estoy diciendo que hay que esperar a que la gente cambie y que haya un cataclismo, no sé, y venga el fin de los tiempos para que tengamos mejores políticos. A lo mejor sí, cambiará primero los políticos y eso ayudará, pero entendamos que una cosa es consecuencia de la otra. ¿Okay? Muy bien, el otro mito es el mito del gendarme necesario, muy discutido en la teoría política venezolana. En su momento tuvo vigencia, hoy en día es muy difícil defenderlo, pero básicamente es el de creer que no importa que roben, pero que hagan, o que lo que necesita Venezuela es una mano dura. Yo hace rato les hablaba de un dato de la cultura política venezolana, donde el venezolano priva el orden y la mano dura por encima de la libertad. Entonces, eso es algo que está muy claro. Y mi conclusión aquí, mi mensaje para ustedes es que no podemos aspirar a que nuestro cambio sea algo menos malo. No, o sea, no se puede aspirar a un cambio, o no deberíamos aspirar a un cambio donde para poder tener progreso tenemos que ir en opresión, seguir en opresión. Porque además, cualquier historiador les puede mostrar que el mito de Marco Pérez Jiménez es un mito y que no fue tal gobierno tan increíble como la opinión pública lo ha venido diciendo. ¿Okay? Y hay datos muy claros que demuestran eso. O sea, el país que dejó Marco Pérez Jiménez era un país con mucho analfabetismo, con unos niveles de pobreza considerables y donde las obras públicas no fueron del mismo talante que en los primeros al menos 20 años de la Cuarta República. Esto todo está documentado, o sea, y esto es un tema que podemos discutir horas, no es el objetivo de la clase, pero sí nos han hecho ver como el único ejemplo cuando lo hemos hecho bien a Marco Pérez Jiménez, y eso no es verdad. O sea, tenemos que empezar a dejar de estar en ruptura, un momento, dejar de estar en ruptura con la historia. ¿Por qué? Nosotros repetimos todo el tiempo, porque nos ha repetido este gobierno, que la Cuarta República fue un desastre, y eso no es verdad. Cuando uno revisa todos los datos, al menos de los primeros 20 años de la democracia, fue increíble. O sea, este país no pasó de tener 3 universidades a más de 50 universidades en menos de 15 años. Entonces, no podemos vivir acomplejados por nuestra historia. ¿Okay? Alejandro. José. Ajá. Hola, escúchame, José Miguel, tengo una pregunta como que personal para ti. Yo quisiera saber, a tu opinión, si ha habido un gobierno en Venezuela que alcance al menos un 60% de tus expectativas. Y si es así, ¿cuál es y por qué?
Bueno, lo primero es que si vamos a jugar algo del pasado, no podemos jugarlo con criterios del presente porque sería absurdo, ¿no? Pero sí hay buenos ejemplos. O sea, el gobierno de Rómulo Betancourt fue increíble. O sea, y de verdad, ahorita va a salir un documental de él, véanlo. O sea, es increíble que la gente en Venezuela no sepa quién fue Rómulo Betancourt, hermano. Rómulo Betancourt, un tipo venezolano que es fundador de la democracia en Venezuela y prácticamente en Latinoamérica. Fue el primer presidente y no se religió. Y perdió después de Leoni por apenas 30.000 votos, pudiendo haber hecho trampa, prefirió que su partido adversario asumiera la presidencia. Y así miles de ejemplos, y dejó un país con un montón de obras por construirse. O sea, había un plan de gobierno y de gestión. León igual, además que fueron un ejemplo en la región de lucha contra el autoritarismo. El segundo, en mi opinión, esto al final es muy subjetivo, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ahí les recomiendo CAP 2 Intentos, ese documental. Él trató de arreglar muchos de los errores del primer gobierno. Lamentablemente no lo pudo, le faltó gobernabilidad y agilidad para algunas cosas. La verdad es que las cosas mal tampoco. O sea, ha habido buenos ejemplos y no podemos también solo creer que estamos condenados al fracaso perenne, porque no es así. ¿Okay? Muy bien, sigo avanzando para ir terminando. El octavo mito es el de si no trabajo no como. Algo que repite la gente todo el tiempo y que es una media verdad, porque ciertamente quien no trabaja no va a poder comer. Es importante que quienes están haciendo vida en lo público no dependan nada más de la política. Cuidado con eso. Pero si algo hemos aprendido los venezolanos es que no basta con todo la sociedad y si el país está mal. Allí les dejo una frase del padre Ugalde. Pero ¿qué hemos aprendido en Venezuela? Que al final ser el mejor individuo en una sociedad que está mal no es suficiente. Porque así tú seas el más exitoso, se te va a ir tu familia, no va a haber agua, no va a haber luz y vas a tener una infinidad de problemas. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos que hacer cosas para que las cosas cambien y no podemos encerrarnos en nuestra burbuja personal, ¿vale? Muy bien, sigo, ya estamos casi terminando. Les dije que iba a ser polémico. El mito del esto se acaba cuando o la llamada procrastinación ciudadana es básicamente eso que hacemos cada vez que condicionamos nuestro deber ciudadano a factores externos, ¿okay? Que no podemos controlar. Yo no quiero aquí abrir un debate sobre si la inflación, eso no es el objetivo. Lo que quiero es llegarlo al absurdo para que ustedes vean que es real. Yo no sé cuántas veces he escuchado a la gente decir, pero lo dicen de verdad. Esto va a cambiar cuando el alcohol cueste tanto. Esto va a cambiar cuando se acabe la caña. Esto se va a acabar cuando los cerros bajen, porque ellos son los que tienen la culpa de eso. Nosotros decimos eso a veces desde nuestra comodidad. O sea, y terrible. Entonces, cuidado con muchas veces condicionar nuestro deber y lo que nosotros tenemos que hacer a cosas que no podemos controlar. ¿Okay? Muchas veces lo que nos estamos es cayendo a coba y lavando las manos. Y pasa mucho en Venezuela. Yo no quiero tampoco decir aquí que la sociedad venezolana es terrible, porque no. La sociedad venezolana ha dado una lucha ejemplar durante todos estos años y ha hecho mucho para que esto se acabe. Y lamentablemente no ha sido suficiente. Pero sí es verdad que una parte de la población, si nosotros mismos en algún momento de la vida, para lavarnos las manos y escurrirnos el bulto, bueno, decimos, bueno, es que aquí ya no hay más nada que hacer. Y eso va con el siguiente mito, que es este. Y este sí es polémico, porque que yo les digo a ustedes en un programa de formación vocacional, que decir que el futuro del país, que los jóvenes son el futuro del país, es un mito, suena bastante mal. Pero es que lo que yo quiero decir precisamente en este mito es que tengan mucho cuidado, tanto ustedes como de los demás, cuando se dice que ustedes son, o cuando se cree que solamente ustedes son el futuro del país. Por dos cosas. Una, porque decir que ustedes son el futuro del país puede ser un pretexto maravilloso para ustedes para decir que ustedes hoy no pueden hacer nada. Y si algo queremos que ustedes aprendan con el desarrollo de sus proyectos es que ustedes sí pueden y tienen cómo hacer algo. Pero también hay una parte de la sociedad, inclusive nosotros mismos a veces nos queremos convencer que esto es una lucha generacional,
que no es verdad. O sea, esto no es un problema de los jóvenes. Venezuela no es así, es un problema de toda la sociedad. Y todos tenemos cosas que hacer. Pero entonces, cuidado cuando la gente dice, bueno, es que ustedes son el futuro del país, a ustedes les toca esto. Y qué duro que a veces nosotros, que no tenemos la responsabilidad de lo que está pasando, que no tenemos la culpa, perdón, tengamos o se nos achaque la sociedad toda la responsabilidad. Eso es muy duro y es muy frustrante. Pero entonces, cuidado, ustedes no son solo el futuro del país, claro que lo son. Si ustedes quieren, tanto como yo, tener un mejor futuro, y el país en general, no podemos seguir dejando para luego lo que hoy nos toca, el deber cívico del día a día. Y ese futuro que queremos se construye desde el presente. ¿Ok? Los jóvenes hoy no pueden ser solo el futuro del país. Eso quizá en Suiza, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, en Venezuela, lamentablemente quien se quiera quedar acá tiene que entender que nos toca hacer un poco más de la cuenta. ¿Ok? Hacer un poco más es simplemente esforzarnos más. No que todos tengamos que ser como el muchacho de la foto, para nada. Ese no es el mensaje. ¿Okay? Pero no somos únicamente el futuro del país. ¿Vale? Y como les dije que iba a ser polémico, esto es muy polémico. Yo no estoy diciendo acá, ojo, que Bolívar es malo, que Bolívar tiene la culpa de nuestras desgracias. El problema no es Bolívar. El problema es la utilización que ha tenido históricamente Bolívar, esto es algo muy estudiado, y que hoy actualmente lo vivimos para justificar acciones incorrectas desde el punto de vista jurídico y moral y para polarizar a la sociedad. ¿Cuál es el problema, muchachos? Que cuando yo les pregunto ahorita a ustedes acá, y es algo que a todos nos pasa, algo muy del país, ¿quién fue Juan Germán Rossio o Ignacio Inardi? La verdad es que nuestra sociedad no sabe quién fue. Que cuando hablamos de José María Vargas, la sociedad le parece que fue cualquier cosa, porque no tuvo las agallas de estar en una guerra. ¿Cuál es el problema? Que lo que les decía, estamos en ruptura con nuestra historia y que no hubiera habido Simón Bolívar, no hubiera habido batallas, no hubiera habido independencia si unos civiles antes de eso hubieran trabajado y luchado para conquistar la libertad. Y que además es fundamental entender que, y esto no quiere decir, ojo, que hay que menospreciar a todos los guerreros, a Simón Bolívar, para nada, pero que la libertad se construyó y no fue nada más a través de unas batallas, y que también es importante todo lo que hicieron esos civiles cuando firmaron el acta de independencia, cuando firmaron el acta del 11 de abril de 1811, todo lo que hicieron esa gente para después llegar a la batalla de la guerra de independencia antes de eso. Ustedes dirán, bueno, pero eso es una tontería, al final eso es ya pasado. No, eso nos persigue hasta hoy por dos cosas. Una, porque estamos en ruptura con nuestra historia. Si nosotros no conocemos nuestra historia, la vamos a repetir de mala manera, además. Pero además, porque es normal que si se nos cuenta desde niños la historia, como una historia donde los civiles no importan, lo importante fue la guerra, la batalla, Simón Bolívar era una especie de Dios perfecto que nunca se equivocaba. Bueno, pareciera que es normal que 200 años después la gente vaya y vote por un tipo que, bueno, emula ciertas características de esa imagen que nos quieren vender, ¿sí? Entonces, ojo, de nuevo, aquí no se trata de atacar a nuestro padre de la patria, a nuestro Simón Bolívar, que además es un líder increíble, una persona objeto de mucho estudio, sino tener mucho cuidado cuando el bolivarianismo se usa como pretexto para cambiar nuestra historia y para justificar cosas que no están bien. Vale. Entonces, ya para ir cerrando, muchachos, sé que ha sido un poco denso, pero creo que nos dejan muchas cosas que pensar y reflexionar, muchas verdades que teníamos aprendidas que quizá hoy debemos pensar si son tan verdades como creíamos, y que al final queda claro que hoy, cuando el país está más complicado y oscuro que nunca, tiene mucho más sentido y más responsabilidad y deber de nuestra parte hacer cosas por cambiar nuestra realidad.
Yo no tengo la respuesta a todos los males, pero lo que sí tengo claro, y es algo que repetimos en todos los talleres, es que para que esto cambie de verdad y esa democracia que tanto anhelamos, por la que tanto luchamos, sea sostenible, es importante que pasen dos cosas. Que empecemos a darle el puesto que merece a la educación y la transformemos. No solamente se trata de recuperar las instalaciones de las universidades y colegios, mucho más complejo que eso. Que la educación sea de verdad un instrumento para forjar a más y mejores ciudadanos. Y que al final eso se va a traducir en mayor democracia, porque vamos a tener a mejores políticos, a personas, a mejores profesionales, a mejores vecinos, y eso es básicamente lo que se quiere. ¿Okay? No hay otro camino, no hay atajos, no nos va a solucionar las cosas una sola persona, pero créanme que el reto de cambiar a Venezuela y de reconstruir al país es un reto maravilloso, que vale la pena y al que todos estamos llamados. Así que, bueno, con eso termino. Si tienen alguna duda, pueden prender el micrófono, la conversamos y ya vamos cerrando por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. José, una última pregunta. Una mala gestión política no solamente puede afectar a un país, sino también a una organización o a cualquier ente que amerite una gestión política, ¿sí o no? Sí, obvio, en Venezuela lo hemos vivido, o sea, una mala gestión de un montón de modelos económicos y de políticas públicas que no son sostenibles, mejoran a Venezuela una crisis humanitaria. O sea, eso es algo que todos vivimos todos los días, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí de nuevo, el rol de los ciudadanos es hacer contraloría, es estar ahí de frente, es evitar que las cosas pasen y también levantar la voz. O sea, levantar la voz cuando algo no está bien. Y de nuevo, no hemos hecho mal siempre todo, no es verdad. O sea, tampoco podemos decir que tenemos 20 en el examen. Por ejemplo, en 2007, la sociedad venezolana se movilizó en contra de una reforma constitucional que era muy mala para la democracia. Entonces, bueno, ser ciudadano no es otra cosa que cuidar nuestra casa desde nuestro espacio y desde nuestra capacidad todos los días y hacer sobre todo lo que nos toca. ¿Okay? Bueno, si hay otra duda. Creo que no hay más dudas. Quedaron sin palabras. Yo creo. Bueno, muchachos, bueno, gracias a todos, muchachos. Les mando un abrazo y bueno, pendientes a los anuncios de Teresa y cualquier cosa que necesiten discutir, estamos acá, ¿ok? Bueno, muchachos, aquí estamos. Tengo varias cosas que decirles. Aquí falta una gran parte de ustedes que han mandado correos, han notificado una inasistencia. Imagino que hay ahorita problemas de conexión en varios sitios. Pero bueno, los que estamos aquí y a los que van a ver la grabación, hay cosas que son bastante importantes destacar hoy. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que este fin de semana es bastante atareado. Recuerden, los que están aquí que no han entregado las asignaciones número 2 del componente vocacional y la asignación número 1 del programa en general de proyecto de vida, tienen hasta hoy a las 11:59 de la noche. Y no, o sea, la gente que tenga entrega tardía, que obviamente no lo vamos a permitir, no va a tener nota, porque ya se les dio suficiente tiempo para esas actividades. De igual forma, todos vivimos en Venezuela, así que ante cualquier inconveniente, notifiquen. Por otra parte, tenemos el tema de los proyectos. Tienen hasta el día domingo a las 11:59 de la noche para enviar su primer entregable. Ya deberían tenerlo bastante adelantado y ya saben, tienen a sus tutores y nos tienen también a nosotros. Por otra parte, como es de costumbre, nosotros este domingo les mandaremos las asignaciones para el segundo entregable, las pautas, y esta semana que viene tenemos la segunda tutoría de proyectos, en la que se les va a explicar y que bueno, de igual forma, todo lo tienen en el Classroom y bueno, por otra parte también quería mencionarles que estaba muy contenta porque ya muchos de ustedes han participado en lo que son las sesiones personales con Dana, de acompañamiento vocacional psicológico,
y bueno, me da mucha alegría que todos estén participando y que estén aprovechando muchísimo. A los que no, bueno, invitarlos, todavía está abierto el formulario, háganlo para las próximas 2 sesiones que quedan del componente. O sea, el componente va a tener 2 sesiones más en las que ustedes van a poder asistir, y bueno, obviamente seguimos aquí con nuestro cronograma de clases, pero con lo que respecta al acompañamiento psicológico, aprovechenlo los que no lo han hecho porque está bastante increíble. Y bueno, nada, creo que hasta aquí. Ante cualquier duda nos contactan, tienen todo en el Classroom y bueno, estamos pendientes. Que estén súper bien y bueno, hasta luego.